Ahora vamos a seguir viendo las patologías de la coagulación dentro de las que cursan con sintomatología hemorrágica. Estas patologías de la coagulación, las hemorragias que manifiestan los pacientes son diferentes a las hemorragias que presentan los pacientes con alteraciones en la hemostasia primaria. Acá ya no tenemos hemorragias mucocutáneas, sino que cuando tenemos alteraciones en lo que es el sistema de coagulación, las hemorragias son más internas y generalmente lo más común es que aparezcan a nivel de las articulaciones y hemorragias a nivel muscular. Estas patologías relacionadas a la coagulación también tenemos congénitas y adquiridas. Las congénitas están relacionadas con defectos, disminuciones a nivel de los factores de la coagulación y la mayoría de ellas tienen una baja incidencia, pero hay 3 que sí tienen una incidencia mucho mayor, y la de mayor incidencia a nivel poblacional es la denominada enfermedad de von Willebrand, en donde acá tenemos una alteración en el factor de von Willebrand. Y le sigue en incidencia las hemofilias, que son por deficiencia del factor 8 y del factor 9. Y son estas 3 las que nosotros vamos a ver. Las demás, como pueden ver, tienen una incidencia muy bajita a nivel poblacional. Entonces vamos a comenzar con las hemofilias. Dentro de las hemofilias tenemos la hemofilia A, que esta coagulopatía se caracteriza porque hay una deficiencia de la actividad coagulante del factor 8 en, obviamente, el nivel del plasma. Y además, este factor 8 está deficiente. O sea, no solo está deficiente cuantitativamente, sino que está disminuida su actividad coagulante. Nosotros, al factor 8 está codificado por el cromosoma X, por lo tanto la hemofilia tiene una herencia ligada al cromosoma X, se sintetiza a nivel hepática, es un cofactor de la coagulación, y otra característica es que tiene capacidad antigénica, por lo cual en la actualidad también tenemos técnicas por las cuales a través de esta capacidad antigénica nosotros lo podemos cuantificar. No solo podemos medir su actividad coagulante, sino que también lo podemos cuantificar al factor 8. Las mutaciones relacionadas a la hemofilia A son varias. Pueden ser mutaciones puntuales, pueden ser de lesiones, inserciones, inversiones, pero en general todos los pacientes, todas estas alteraciones genéticas lo que van a llevar a es una deficiencia del factor 8. ¿Qué van a manifestar clínicamente? Al estar ligada al cromosoma X, la mayoría de los pacientes son hombres, o sea, lo padecen los hombres. Y generalmente, como es congénita o hereditaria, las manifestaciones clínicas se van a empezar a ver desde los primeros años de edad, todo dependiendo también de cuán deficiente esté el factor 8. Generalmente empiezan a aparecer hemorragias cuando esos bebés comienzan a caminar, cuando se les hace la circuncisión, tienen un sangrado que persiste en el tiempo. Durante la vacunación, por ejemplo, también pueden generarse hematomas, pueden tener hemorragias a nivel de la cavidad oral, pueden presentar epistaxis, pueden presentar hemartrosis, que la hemartrosis es lo más común, es cuando tenemos hemorragias a nivel de las articulaciones, al nivel de la cavidad articular. Entonces se genera como una inflamación. Acá pueden ver, tenemos un aumento del líquido sinovial, pero por un aumento de sangrado. Eso es una de las manifestaciones más comunes. Puede aparecer hematuria, puede aparecer hemorragias digestivas,
Y en los pacientes con un déficit ya muy importante del factor 8, puede haber hemorragias que pueden comprometer su vida. Lo más común en este tipo de pacientes con una deficiencia muy importante son hemorragias a nivel intracraneal, también a nivel del alveolo, y a veces estas pérdidas de sangre en estos pacientes son tan importantes que los puede llevar al shock hipovolémico y generarles la muerte. La hemofilia A nosotros la podemos clasificar de acuerdo al grado y deficiencia del factor 8. Así tenemos la hemofilia A leve, en donde son pacientes que de todos los hemofílicos representan aproximadamente el 40%, y son pacientes que tienen una actividad del factor mayor al 5%, o sea, tienen una actividad coagulante mayor al 5%. ¿Cómo evidenciamos esto? Bueno, lo vamos a evidenciar a través de las pruebas de coagulación mezclando el plasma del paciente con un plasma deficiente en factor 8, que es lo que vimos en la unidad anterior. Generalmente tienen una enfermedad leve y las hemorragias que presentan son hemorragias postraumáticas. Después de alguna lesión o algún traumatismo aparece la hemorragia. Después tenemos la hemofilia moderada, en donde el porcentaje de actividad del factor ya se encuentra entre un 1 a un 5%. Representan al 10% de los hemofílicos tipo A, y acá ya tenemos hemorragias postraumáticas y también pueden presentar hemorragias espontáneas, ¿no? Sin ningún tipo de lesión. Y después tenemos la población de mayor riesgo, que son los hemofílicos graves, que representan a la mitad de todos los hemofílicos y que son aquellos que tienen una actividad del factor 8 menor al 1%. Son estos los que van a manifestar hemorragias desde los primeros meses de vida, van a presentar esa hemartrosis y pueden presentar esas hemorragias intracraneales o a nivel del alveolo que pueden complicar, obviamente, y traen riesgo de vida al paciente. En cuanto al otro tipo de hemofilia, que es la hemofilia B, también es una coagulopatía congénita, pero acá la deficiencia está a nivel del factor 9, que también es codificado por el cromosoma X. El cuadro clínico de la hemofilia B es exactamente igual al de la hemofilia A. Clínicamente son indistinguibles. Se presenta en varones, también de acuerdo a la deficiencia se puede manifestar desde los primeros meses de vida, y también se clasifica de la misma forma que la hemofilia A: hemofilia B leve, hemofilia moderada y hemofilia severa. Lo único que acá la hemofilia B leve es cuando el factor 9 se encuentra por arriba del 5%. La moderada en la hemofilia B, cuando el factor 9 se encuentra entre 1 y 5% su actividad, y la grave cuando es menor al 1%. Perdón. Entonces, cuando tenemos un paciente varón que comienza con este tipo de hemorragias, o sea, frente a traumatismos leves, puede presentar hemorragias, puede presentar como una hinchazón a nivel de las rodillas, que se puede ver que puede ser por la hemartrosis, presenta hemorragias a nivel de la cavidad bucal, se puede sospechar una hemofilia. Lo primero, a nivel de la clínica, se va a estudiar su historia familiar, a ver si hay algún pariente consanguíneo que tiene hemofilia A o B. Y después vamos a hacer el diagnóstico del laboratorio. A nivel del laboratorio, el hemograma, a través del hemograma, el recuento plaquetario, al ser una coagulopatía, nos va a dar totalmente normal. Y en estos pacientes podemos llegar a tener anemia debido a las hemorragias. Todo depende del grado de deficiencia del factor. Cuanto más deficiente es el factor, podemos tener un mayor grado de anemia.
Cuando hacemos las pruebas globales, por ejemplo, el tiempo de sangría, en estos pacientes nos van a dar normal. Las plaquetas y los vasos están totalmente normales. Ahora, cuando hacemos las pruebas de coagulación, es ahí donde vamos a ver la alteración y nos va a evidenciar que la deficiencia es de un factor de la coagulación. En la hemofilia tanto A y B, el tiempo de protrombina nos va a dar normal porque esta prueba no los mide. Sí el APTT. El APTT es sensible a los factores 8 y 9. Por lo tanto, tanto en la hemofilia A como en la hemofilia B, esta prueba nos va a dar alargado. Y el tiempo de trombina, que solo depende del colágeno, nos va a dar normal. Cuando hacemos el estudio de mezclas de este APTT que nos dé alargado, cuando mezclemos el plasma del paciente con un plasma normal, vamos a ver que la prueba corrige. Por lo tanto, nos va a estar evidenciando una deficiencia de factores. ¿Y qué vamos a hacer después? Vamos a hacer la dosificación de factores. Vamos a utilizar un plasma deficitario en factor 8 y un plasma deficitario en factor 9. Entonces, dependiendo cuál de estas pruebas nos dé disminuida, podemos evidenciar si es el factor 8 o el factor 9 el que está disminuido. ¿Qué más se puede hacer en el caso de la hemofilia A? Como el factor 8 es antigénico, lo podemos cuantificar. A través del plasma vamos a ver su actividad coagulante. Y a través de una ELISA podemos cuantificar el factor 8 para evidenciar su deficiencia. Lo mismo podemos hacer si la prueba con el plasma deficiente en factor 9 nos da un porcentaje disminuido, después a través de una ELISA podemos cuantificar el factor 9. ¿Qué más podemos hacer? Medir el factor de von Willebrand. También se lo puede cuantificar, porque nosotros hemos visto que el factor 8 circula en el plasma unido al factor de von Willebrand. Si el factor de von Willebrand está deficiente, el factor 8 queda expuesto a las proteasas y podemos tener una disminución. Entonces, para evidenciar que es una hemofilia A, se puede cuantificar el factor de von Willebrand. En este caso nos tiene que dar normal. Eso nos va a confirmar que el déficit es específicamente de este factor. Y por último, se puede hacer el ensayo de cofactor con ristocetina, que también nos tiene que dar normal. O sea, la prueba con ristocetina nos tiene que dar normal porque el factor de von Willebrand está totalmente normal. Entonces, en ese caso, a partir de estas pruebas simples que las podemos hacer en el laboratorio, se llega al diagnóstico de la hemofilia A y de la hemofilia B en algún paciente que se sospeche de esta coagulopatía. La enfermedad más frecuente es la enfermedad de von Willebrand. También es un trastorno hereditario y acá la característica es que nosotros tenemos alterado, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, el factor de von Willebrand. Y esto no solo va a traer aparejado un defecto en la adhesión de las plaquetas, sino que también puede traer aparejado una disminución del factor 8, afectando lo que es el sistema de coagulación. Entonces, estos pacientes que tienen la enfermedad de von Willebrand, como el factor de von Willebrand participa tanto en la hemostasia primaria como en la secundaria, estos pacientes tienen hemorragias mucocutáneas, también presentan epistaxis, presentan gingivorragias, presentan metrorragias, pero también pueden tener hemorragias más importantes a nivel de órganos internos. Como para recordar, ya vimos que el factor de von Willebrand presenta diferentes sitios de unión a la glicoproteína 1B, participando de la adhesión plaquetaria, a la glicoproteína 2B3A, participando de la agregación, al colágeno, reforzando la adhesión, y al factor 8, circulando en el plasma para protegerlo de lo que es la degradación por acción de las proteasas. Entonces, en esta patología,
podemos tener diferentes tipos y subtipos. Dentro de la enfermedad de von Willebrand tenemos 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y a su vez, dentro de la tipo 2, tenemos 4 subtipos o 4 variantes. Dentro de lo que es la incidencia, la tipo 1 es la más frecuente a nivel de los pacientes que desarrollan esta enfermedad. La enfermedad de von Willebrand tipo 1 se hereda de forma autosómica dominante. Y la alteración es que es una alteración cuantitativa. Cursa con una disminución de las concentraciones plasmáticas del factor. Por lo tanto, al tener disminuido la concentración plasmática del factor de von Willebrand, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la protección sobre el factor 8 también está reducida. Estos pacientes generalmente cursan con hemorragias mucocutáneas y esas hemorragias van a depender si tenemos una disminución leve o una disminución más importante. En la enfermedad tipo 2 es una deficiencia cualitativa. También las manifestaciones clínicas son similares a las de tipo 1 y dentro del subtipo 2A, que también es autosómica dominante, lo que tenemos es una deficiencia de los multímeros de mayor peso molecular, tanto en plasma y las plaquetas. Y la alteración que se produce en este subtipo es que lo que tenemos afectado es la unión a la glicoproteína 1B. O sea que tenemos una disminución de lo que es la adhesión plaquetaria. En el subtipo 2B, que también es autosómica dominante, el factor a nivel de las plaquetas está normal, el que está disminuido es el factor de von Willebrand plasmático. Y además, este factor de von Willebrand, que sí está en las plaquetas, tiene una afinidad muy aumentada por la glicoproteína 1B. Entonces, este factor de von Willebrand se une a la glicoproteína 1B de plaquetas que están en estado de reposo circulantes e inhiben esta glicoproteína. Entonces, cuando tenemos una lesión a nivel del subendotelio, la glicoproteína de las plaquetas ya está unida al factor de von Willebrand, entonces hay una alteración en lo que es la adhesión de las plaquetas. Y además, al estar estas plaquetas unidas al factor de von Willebrand, esto aumenta su eliminación plasmática y también puede aparecer una trombocitopenia. En el subtipo 2C, que también es autosómica dominante, acá el defecto que tenemos es que el factor de von Willebrand del subendotelio no se une a la glicoproteína 1B. Por lo tanto, no se produce la adhesión. Y si no hay adhesión, no hay activación y no hay una formación normal del trombo. Y por último, en el subtipo 2N, que es la única autosómica recesiva, acá lo que tenemos alterado es el sitio de unión al factor 8. Entonces tenemos un déficit del factor 8 alterando lo que es el sistema de coagulación, pero con una funcionalidad a nivel de las plaquetas totalmente normal. Y por último tenemos la enfermedad de von Willebrand tipo 3, que también es autosómica recesiva y sería la más grave porque acá directamente hay ausencia del factor de von Willebrand. No hay ni en el subendotelio, ni en plasma, ni en plaquetas. Entonces acá sí cursa con una disminución bastante importante del factor 8, por lo tanto el sistema de coagulación está deficiente y aparte no hay
factor de von Willebrand en el endotelio, no se puede producir la adhesión plaquetaria, ni tampoco hay en el plasma, ni tampoco en las plaquetas, por lo tanto tampoco hay agregación. Y tenemos acá, estos pacientes sí cursan con hemorragias graves, porque todo el sistema de hemostasia está alterado. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Bueno, en general, en la mayoría de los tipos y subtipos, el recuento plaquetario nos va a dar normal, salvo en la tipo 2B, que cursa con una trombocitopenia. Acá el tiempo de sangría nos va a dar alargado, y nos puede dar normal, por ejemplo, en el tipo 1, si cursan con una deficiencia muy leve. Pero el tiempo de sangría nos puede dar alargado. Las pruebas de coagulación, lo que nos puede dar alterada, alargada, es el APTT, dependiendo de qué, del grado de deficiencia del factor 8. O sea que nos va a dar normal o nos puede dar alterado en el caso de las deficiencias de los tipos que cursan con deficiencia del factor de von Willebrand, por ejemplo la tipo 3, donde vamos a tener una degradación del factor 8. Y por último, la prueba de ristocetina nos va a dar disminuida, o sea, nos va a dar una curva chata, y que cuando nosotros le hacemos el agregado del factor de von Willebrand, la prueba se normaliza, salvo en la tipo 2, que es donde tenemos una afinidad muy aumentada por la glicoproteína 1B, entonces ahí la prueba nos da normal. ¿Cómo podemos hacer el diagnóstico? Bueno, se puede cuantificar el factor de von Willebrand. Ya dijimos que este factor tiene actividad antigénica, por lo tanto, en la actualidad tenemos técnicas de ELISA con las cuales los podemos cuantificar para ver lo que es si está disminuido o no, y en el caso de los tipo 2, que son pruebas cualitativas, se puede hacer una electroforesis en gel de agarosa. En la actualidad tenemos dos tipos de gel, un gel de baja resolución y un gel de alta resolución, en donde se puede ver la variación de los multímeros para evidenciar las alteraciones de tipo cualitativas, más que todo en los subtipos de la enfermedad de von Willebrand de tipo 2. Y por último, tenemos las alteraciones del fibrinógeno, en donde las alteraciones del fibrinógeno pueden ser de dos tipos, cuantitativas o cualitativas. Las alteraciones cuantitativas tenemos la afibrinogenemia, que esta es una patología autosómica recesiva cuando el paciente es homocigota, va a haber ausencia de fibrinógeno. Mientras que si el paciente es heterocigota, va a manifestar una hipofibrinogenia. O sea que vamos a tener el colágeno disminuido en su concentración. Dentro de las cualitativas tenemos las disfibrinogenemias, en donde acá cuantitativamente el fibrinógeno está normal, lo que tenemos es una alteración funcional del fibrinógeno. Y en este caso, esta disfibrinogenemia es autosómica dominante. Las manifestaciones clínicas, generalmente el 45% de los pacientes manifiestan hemorrágica, el resto son asintomáticos. Entonces podemos tener pacientes que pueden tener alteraciones del fibrinógeno y nunca ser diagnosticados porque no tienen sintomatología. Al estar alterado, ya sea cuantitativamente o cualitativamente, ¿qué vamos a tener? Que las pruebas de coagulación, el tiempo de protrombina y el APTT nos van a dar alargados. El tiempo de trombina también nos va a dar alargado. Y después lo que podemos hacer es cuantificar el fibrinógeno. En la afibrinogenemia o en la hipofibrinogenia nos va a dar disminuido. Mientras que si nosotros tenemos una disfibrinogenemia, cuantitativamente el fibrinógeno nos va a dar normal. Entonces,
Sabiendo que estos tiempos nos dan alargados y el fibrinógeno está normal, podemos nosotros llegar a deducir que la alteración está a nivel es una alteración, perdón, cualitativa del colágeno. Acuérdense que el tiempo de trombina depende de que el colágeno esté en una concentración normal y que además funcionalmente sea normal. Entonces, si el tiempo de trombina nos da alargado y la cuantificación del fibrinógeno nos da normal, nos está hablando de una alteración cualitativa a nivel funcional. En el otro grupo tenemos las patologías adquiridas de la coagulación. Dentro de las patologías adquiridas podemos tener patologías que afectan a la síntesis de los factores de la coagulación por presencia de inhibidores, por un exceso de consumo de factores como es la coagulación intravascular diseminada o por aumento de la destrucción de los factores de la coagulación como es en la hiperfibrinolisis. ¿Cuándo podemos tener un defecto en la síntesis de factores? Cuando tenemos déficit de vitamina K. Esta vitamina K, si tenemos déficit, va a afectar específicamente a la síntesis de los factores vitamina K dependientes. ¿Cuándo podemos tener déficit en la dieta? Cualquier déficit en el aporte de esta vitamina va o puede llegar a producir una disminución en la síntesis de estos factores. Y también cuando tenemos patologías que afectan la absorción de la vitamina K, como por ejemplo los síndromes de mala absorción, la enfermedad celíaca o también cuando tenemos procesos colestásicos. Con menos incidencia, con presencia de algunos fármacos que son antagonistas de la vitamina K. Obviamente los pacientes tratados con anticoagulantes cumarínicos van a tener deficiente la síntesis de estos factores. ¿Cómo vamos a evidenciar? Vamos a evidenciar que las pruebas de coagulación, el TP y el APTT, nos da prolongado. Y cuando hacemos las pruebas de mezclas, las pruebas corrigen. Y lo que se puede hacer para diferenciar es cuantificar el factor 5. El factor 5 es independiente de la vitamina K. Entonces, si el factor 5 nos da normal y las pruebas de TP y APTT nos dan prolongado y con las mezclas corrigen, podemos ver que hay un déficit selectivo de las pruebas, de los factores vitamina K dependientes. Factor 7, factor 9, factor 10 y protrombina. Este factor 5 se lo utiliza para diferenciar el defecto en la síntesis de factores que se produce en los pacientes hepáticos. En un paciente hepático vamos a tener déficit de todos los factores y este factor 5 también va a estar disminuido. Pero eso, las alteraciones que se producen a nivel de la hemostasia en un paciente hepático ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, la diferencia es cuantificar el factor 5. Si nos da normal, es muy posible que el déficit sea por deficiencia de vitamina K y vamos a buscar cuál es la etiología de base. Otra patología es la coagulación intravascular diseminada. Esta patología es una complicación que deriva de una patología de base que tiene el paciente y generalmente son pacientes críticos, en donde esta patología de base lleva a que en el paciente se instale un proceso que lleva a la generación de grandes cantidades de trombina. Al generarse grandes cantidades de trombina, se genera la formación de trombos, se produce la activación de las plaquetas y se generan trombos en una zona, no en un solo lugar, sino se generan varios trombos en una determinada zona del árbol vascular, que se puede ver por lesiones a nivel del endotelio, pero también por
lesiones a nivel de tejidos, por procesos inflamatorios que llevan a la lesión del endotelio, y eso genera formación de varios trombos a la vez en una zona del árbol vascular, con el consumo de factores de coagulación y con el consumo de plaquetas. Entonces, los pacientes generan o inician con una trombosis que puede producir obstrucción y puede complicar aún más el cuadro, pero como ese consumo de factores y plaquetas es más rápido que lo que el organismo los puede sustituir, lleva después a la aparición de hemorragias, porque esas lesiones en el paciente se siguen produciendo, pero ya no tenemos factores de coagulación ni plaquetas suficientes para generar los trombos. Entonces llegamos al estado de la hemorragia. Entonces, la coagulación intravascular diseminada es una patología que se desarrolla a partir de una patología de base que tiene el paciente y que va a generar lesión a nivel del endotelio o un proceso inflamatorio con, en primera instancia, generación de formación de muchos trombos en un periodo muy corto. ¿Cuáles son los procesos que pueden llevar a una coagulación intravascular diseminada? Procesos infecciosos. El meningococo puede producir esta lesión. El citomegalovirus en pacientes politraumatizados, en pacientes con grandes quemaduras, pacientes con hemólisis intravasculares después de una reacción post-transfusional, pacientes que sufren aneurismas. En pacientes con pancreatitis también se puede producir una lesión a nivel de los vasos y eso llevar a una CIT. Pacientes con neoplasias. ¿Qué sucede en todas estas situaciones? Nosotros vamos a tener que, ya sea por infecciones, por quemaduras, por aneurismas, por neoplasias, masas neoplásicas importantes. Por un lado, pueden llegar a producir lesión a nivel de la célula del endotelio. Y por otro lado, estos procesos van a generar una reacción inflamatoria, que al ser, por ejemplo, politraumatizados, pacientes quemados, pacientes con metástasis, varias metástasis, vamos a tener un proceso inflamatorio intenso, en donde va a haber llegada de neutrófilos, llegada de monocitos, y por acción de las interleuquinas proinflamatorias, que son la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral, que va a generar que a nivel de los monocitos principalmente expresen el factor tisular. Y si además tenemos lesión a nivel del endotelio, vamos a tener expresión del factor tisular con activación de lo que es el sistema de coagulación. ¿Qué vamos a tener? Que en un área importante del árbol vascular se va a generar trombina y vamos a llegar a la formación de varios trombos o muchos trombos, lo que va a instalar la coagulación intravascular diseminada. ¿Esto qué va a generar en un inicio? Sintomatología clínica de trombosis en el paciente. Vamos a tener obstrucción vascular, puede generar isquemia a nivel de los tejidos, y por otro lado, como se generan trombos, una complicación además es que esos trombos, cuando los glóbulos rojos chocan contra esos trombos, se pueden lisar y aparece una anemia hemolítica intravascular. Al tener isquemia, lesión, se agrava el proceso inflamatorio, tenemos disminución de la eliminación de los factores de coagulación activados, se mantienen en la zona, entonces eso propicia a la formación de más trombos y el crecimiento de los trombos, propicia a la trombosis. Pero ¿qué vamos a tener por otro lado? Que esta gran formación de trombos lleva al consumo de los factores de la coagulación, lleva al consumo de las plaquetas, entonces tenemos un proceso que se sigue desarrollando, sigue habiendo lesión, pero ya no tenemos las plaquetas suficientes ni los factores suficientes como para generar un trombo hemostático que detenga la hemorragia. Entonces el paciente pasa al estado
al otro estado clínico, empiezan a aparecer las hemorragias. Y además, como tenemos formación de muchos trombos, se empieza a activar el sistema fibrinolítico. Hay aparición de la plasmina, se empieza a degradar los factores de coagulación, se empieza a degradar el fibrinógeno también, y entonces al consumo se agrega la degradación de los factores y del fibrinógeno, aumentando lo que es el estado de hemorragia. Entonces, estos pacientes tienen siempre una patología de base y clínicamente van a manifestar clínica hemorrágica junto a clínica trombótica. ¿Cómo lo vamos a evidenciar nosotros a nivel del laboratorio? Obviamente, clínicamente ya tiene una patología de base. Por ejemplo, un paciente politraumatizado es esperable que pueda llegar a generar una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué vamos a ver? Que todas las pruebas de la hemostasia nos dan alteradas. Los pacientes tienen un recuento de plaquetas disminuidos por el consumo. Las pruebas de coagulación, el tiempo de protrombina, el APTT, el tiempo de trombina, todo nos va a dar alargada por consumo de factores y también por la degradación. El fibrinógeno nos va a dar disminuido por consumo y por degradación. Los péptidos que resultan de la degradación del fibrinógeno van a estar aumentados por activación del sistema fibrinolítico. Y acá, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a aparecer aumentado el dímero D. El dímero D habíamos visto que se generaba después de que la plasmina actuaba sobre la fibrina insoluble, después que se formó el trombo. Entonces, en estos pacientes tenemos un aumento del dímero D, lo que nos está evidenciando que ha habido formación del trombo, ha habido polimerización de la fibrina, se ha formado la fibrina insoluble y después ha actuado la plasmina. Entonces nos está evidenciando que ese paciente ha formado un trombo y con las plaquetas disminuidas y las pruebas de coagulación alargadas nos está indicando que hay un gran consumo de factores para generar los trombos. El seguimiento de los pacientes obviamente lo vamos a hacer con estas pruebas. Cuando más rápido se normalicen, mejor va a ser el estado del paciente. Y obviamente el tratamiento es tratar la patología de base. Y lo último que vamos a ver dentro de las adquiridas es la hiperfibrinolisis primaria. Esta patología es infrecuente, pero que puede aparecer porque en esta patología, en la hiperfibrinolisis primaria, lo que tenemos es una activación del plasminógeno y se generan grandes cantidades de plasmina en ausencia de trombos. ¿Qué es lo que puede ocurrir, por ejemplo, en algunas cirugías, por ejemplo, a nivel de la próstata, en donde se pueden generar activadores del plasminógeno, se liberan a la circulación activadores del plasminógeno, tenemos grandes cantidades de plasmina y esta plasmina empieza a degradar principalmente al fibrinógeno y también puede degradar a factores de coagulación. Entonces acá no tenemos trombo, tenemos generación de plasmina por liberación de los activadores. ¿Cómo la podemos diferenciar? Acá el recuento de plaquetas nos va a dar normal, porque no hay formación de trombos, mientras que las pruebas de coagulación nos pueden dar alargadas. Nos pueden dar normales o alargadas, todo dependiendo de la cantidad de plasmina que se active. Entonces acá tenemos degradación de los factores, por eso las pruebas nos dan alargadas. El fibrinógeno nos va a dar disminuido, porque también la plasmina lo puede degradar. Los péptidos de degradación del fibrinógeno van a estar aumentados por acción de la plasmina. Pero la diferencia es que acá el dímero D va a estar normal. ¿Por qué? Porque no hay formación de trombos. Entonces, esto es lo que nos permite diferenciar a la fibrinolisis primaria. Las plaquetas están normales y los dímeros D están también, o el dímero D, perdón, también está normal.